En esta sesión vamos a hablar sobre el cáncer de mama en el embarazo. Cuando tenemos una paciente joven recién diagnosticada de un cáncer de mama, se nos presenta un desafío importante en la toma de decisiones médicas, pero además estamos delante de una situación con una alta carga emocional. Tenemos que tener presente que algunos enfoques terapéuticos necesitan adaptaciones en comparación con el tratamiento estándar, que además debemos conseguir ofrecer los mismos tratamientos que para las pacientes no gestantes para conseguir preservar el pronóstico materno. Con frecuencia se tiende a priorizar el tratamiento oncológico antes que conseguir el embarazo a término, y esto no tiene ningún impacto en el pronóstico de la paciente, y sí en el impacto neonatal por prematuridad. Debemos saber que la prematuridad puede tener mayor impacto en el desarrollo neurológico de ese bebé que la exposición a la quimioterapia. Un embarazo puede complicar las opciones diagnósticas y terapéuticas oncológicas, ya que el feto debe ser protegido de exposiciones peligrosas, pero teniendo en cuenta la edad gestacional podemos aplicar tratamientos quirúrgicos y quimioterápicos. Pero empecemos primero por lo que es la definición de cáncer de mama y embarazo. Se define como la aparición de un tumor maligno de mama en la gestación, durante el primer año posparto o en cualquier momento durante la lactancia. Y repasando datos epidemiológicos, sabemos ya por datos de la Organización Mundial de la Salud que el 9% de las mujeres desarrollarán un cáncer de mama a lo largo de su vida, que alrededor de un 3% se diagnosticarán durante el embarazo, y que el cáncer de mama es la primera enfermedad maligna que afecta a mujeres de más de 25 años, y que cáncer de mama y cáncer de cérvix invasor son un 25% de todos los cánceres durante la gestación. Así pues, el cáncer de mama es el que más se asocia a la gestación, con una incidencia de 1 cada 3.000 embarazos, con una edad media de las gestantes de aproximadamente unos 35 años. Otros datos relevantes a tener en cuenta es que en mujeres de menos de 30 años el 20% de los cánceres se asociarán al embarazo y que la prevalencia del cáncer de mama en la gestación aumenta debido a los cambios sociodemográficos, es decir, al incremento de la edad materna. Otra información novedosa se relaciona con los nuevos métodos de screening para aneuploidías fetales, que accidentalmente pueden detectar enfermedad maligna oculta en mujeres embarazadas. Y abordemos ya el diagnóstico del cáncer de mama en estas pacientes. Deberemos estudiar la mama con una exploración física, llevar a cabo estudios radiológicos y estudios anatomopatológicos. Paralelamente, también tendremos que hacer la valoración de la gestación. Es sobradamente sabido que los cambios fisiológicos inducidos por el embarazo dificultan el diagnóstico de cáncer de mama y pueden retrasar el diagnóstico. Existen datos publicados en los que ya se recoge un riesgo 2,5 veces mayor de ser diagnosticadas en estadios más altos de la enfermedad y, por tanto, con un peor pronóstico oncológico. Pasemos ahora a la exploración física. Los cambios fisiológicos dificultan la exploración física. Esta dificultad aumenta a medida que avanza el embarazo y por eso se da el retraso diagnóstico. La exploración física es muy importante en la primera visita de control de embarazo. La forma de aparición más frecuente del cáncer de mama durante el embarazo y la lactancia es en forma de nódulo palpable. De todas formas, hay que tener cuidado con las mastitis puerperales, puesto que, de forma muy excepcional, el cáncer de mama se puede presentar en forma de mastitis carcinomatosa. ¿Y qué exploraciones radiológicas vamos a realizar? Tenemos que tener en cuenta que las imágenes ionizantes deben minimizarse durante el embarazo debido a la teratogenicidad de la radiación, que el riesgo de los efectos cancerígenos de la radiación depende de la edad gestacional durante la toma de imágenes y que se ha demostrado que aumenta con el aumento de la dosis, y que la dosis fetal acumulada de radiación no debe exceder los 100 mg, y la incidencia de cáncer atribuida de por vida para una dosis de radiación de 50 mg se estima aproximadamente en un 2% si el feto está expuesto después de las 15 semanas de gestación. Sin embargo, en las últimas décadas, las técnicas ionizantes han mejorado. En cuanto a la radiación fetal, la dosis ha disminuido. De todas formas, la ecografía mamaria es la técnica de elección durante la gestación y la lactancia, por su seguridad, su inocuidad y su sensibilidad cercana al 93%. La mamografía se utiliza para completar el estudio una vez realizado el diagnóstico por ecografía, pero tiene limitaciones por el aumento de la densidad parenquimatosa en el embarazo y tiene una sensibilidad de alrededor un 70%,
y puede tener una tasa de falsos negativos de hasta un 50%. Y hay que recordar que debe utilizarse con protección abdominal. Aquí a la derecha veis una tabla resumen donde queda reflejado la dosis máxima de miligrays que puede recibir el feto y más o menos cuántos miligrays se asocian a la realización de cada una de las técnicas radiológicas. Hablemos un poquito de la resonancia magnética de mama. Es una técnica segura durante el segundo o tercer trimestre de la gestación y durante la lactancia. Y también ha sido ya aceptada su uso en primer trimestre, pero está absolutamente prohibido el uso de contraste de gadolinio. Las pacientes con lactancia materna pueden continuar lactando después de la realización de resonancia magnética con contraste. Y en cuanto al diagnóstico anatomopatológico, la técnica de elección es la biopsia con aguja gruesa. Y cuidado con las citologías porque tienen una alta tasa de falsos positivos por encontrarse la mama en un estado precisamente proliferativo. Además, si hacemos una VAC, podemos determinar los factores pronósticos. Y a nivel axilar, los ganglios se seguirán estudiando mediante una PAF y técnica de citología. ¿Y qué tenemos que decir de las características de estos tumores? Pues respecto a los cánceres de mama diagnosticados fuera de la gestación, sabemos que son carcinomas ductales infiltrantes en su mayoría también, pero que los cánceres de mama de las embarazadas suelen ser más indiferenciados, con un mayor grado tumoral, receptores hormonales negativos hasta en un 54-80% de los casos, con factores de proliferación bastante más altos y ER2 positivos en un 27% de los casos. ¿Y qué influencia tiene el embarazo para determinar este comportamiento biológico? Pues las hormonas desempeñan un papel fundamental en la etiología del cáncer de mama. Durante la gestación, el riesgo de estimulación y crecimiento del tumor posiblemente está aumentado como consecuencia del medio hormonal. Sin embargo, no existe pico de incidencia de cáncer de mama durante los meses que dura el embarazo. Por tanto, solo el estado hormonal no justifica la aparición del cáncer de mama. Posiblemente el embarazo no sea el único factor, sino que también actúen factores ligados a la edad. El cáncer de mama es especial durante el embarazo, pero esto no implica un cambio sustancial en la evolución de la enfermedad. El embarazo por sí mismo aumenta transitoriamente el riesgo individual de padecer un cáncer de mama, pero acaba teniendo un efecto protector a largo plazo. Aquí tenéis un breve resumen de los exámenes radiológicos y de medicina nuclear en función de las dosis de miligrays, pues si pueden ser realizados o no realizados durante la gestación. Así pues, podemos realizar mamografías, placas de tórax, incluso una gamografía ósea, pero están prohibidos la realización de TACs abdominales, pélvicos y los PET-TAC. Y en cuanto a la gestación, en el momento del diagnóstico será fundamental realizar una ecografía obstétrica para confirmar el tiempo de gestación, la viabilidad fetal y el crecimiento. Y se recomienda la realización de ecografía antes de cada administración de ciclo de quimioterapia. Se debe hacer buen control de crecimiento y de bienestar fetal. Pasemos a la estadificación. Como ya he explicado, para el estudio de la mama y axila vamos a utilizar la ecografía. Debemos tener en cuenta que en las gestantes con cáncer de mama habitualmente hay una mayor afectación axilar, que puede oscilar en tasas de entre un 56 y un 67%, muy probablemente en relación al tamaño del tumor, aunque este no sea el único factor. También podremos utilizar la radiografía de tórax, la resonancia magnética sin gadolinio. Incluso en algunas publicaciones se plantea la posibilidad de realizar una resonancia magnética total body. No podemos hacer TACs. Para la evaluación hepática y pélvica nos manejaremos con la ecografía y la resonancia. Sí podemos realizar una gamografía ósea. Es recomendable el uso de una sonda vesical para reducir la exposición fetal al isótopo excretado a nivel de vejiga urinaria. Y está prohibida la utilización del PET-TAC. En cuanto al tratamiento, será un equilibrio entre el beneficio materno y el beneficio fetal. Tiene implicaciones éticas. No debemos retrasar tratamientos. Debemos preservar el pronóstico materno, como ya he dicho anteriormente. Debemos evitar la prematuridad. Tenemos que valorar el riesgo fetal de los tratamientos y posibles pruebas diagnósticas. Y evidentemente, siempre todo esto teniendo en cuenta la gran carga emocional de toda la situación.
No existen estudios randomizados y controlados. Los datos de los que se dispone actualmente para manejar los casos de cáncer de mama durante la gestación se basan en estudios de cohortes o estudios caso-control. Las series además son muy limitadas. Por ese motivo, el International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy tiene como objetivo desarrollar recomendaciones clínicas basadas en investigaciones colaborativas a nivel mundial. Aquí os dejo una serie de recomendaciones publicadas por este grupo en cuanto al abordaje multidisciplinar de las pacientes con diagnóstico de cáncer. Por otro lado, también es muy importante la toma de decisiones compartidas junto con la paciente y la pareja a la hora de plantear los tratamientos en estas situaciones. En cuanto al tratamiento, es muy importante considerar el momento de la gestación en el que nos encontramos en el momento del diagnóstico, que hay una mayor dificultad de diseño terapéutico en caso de encontrarse la paciente en primer trimestre de gestación, que los protocolos terapéuticos a seguir son iguales que en la paciente no gestante, pero con una posible modificación de la secuencia para evitar interacciones con el feto, y que en caso de tener indicación de tratamiento neoadyuvante es importante mantener la secuencia terapéutica y no intentar el abordaje quirúrgico de entrada. También es fundamental no retrasar los tratamientos. Por este estudio y esta publicación del año 1996, sabemos que el retraso del inicio de terapias incrementa el riesgo diario de desarrollar metástasis axilares y que este riesgo se va acumulando. En este esquema vemos resumido las principales recomendaciones a tener en cuenta en el manejo del cáncer de mama durante el embarazo por primer trimestre, segundo o tercer trimestre y después del parto. Así pues vemos que en primer trimestre se puede hacer una cirugía sobre la mama, se puede utilizar técnica de ganglio centinela, que no se puede utilizar quimioterapia, que la interrupción del embarazo se puede plantear en determinadas situaciones y que en segundo trimestre también podemos hacer cirugía sobre la mama, técnica de ganglio centinela, quimioterapia a partir de 14 semanas, uso de antraciclinas y taxanos, que la dosis de quimioterapia se ajusta al peso de la gestante en cada visita, que la quimioterapia no se debe administrar más allá de la semana 35 y que se debe dejar un intervalo de 2-3 semanas desde la administración del último ciclo y el parto, y que se debe intentar evitar el parto prematuro antes de la semana 37. En cuanto a lo que sucede después del parto, pues se pueden utilizar terapias biológicas y hormonoterapia también. Y que después de un parto vaginal se puede empezar inmediatamente cualquier tratamiento oncológico y después de una cesárea se debe esperar una semana. Por otro lado, la lactancia materna está contraindicada si se debe administrar quimioterapia. En esta otra diapositiva también nos quedan recogidas las indicaciones de cada uno de los tratamientos en función del trimestre gestacional en el que nos encontremos. Así pues, siempre se puede realizar una cirugía. No podemos realizar radioterapia durante la gestación. La quimioterapia está prohibida en primer trimestre y la hormonoterapia y las terapias biológicas están prohibidas durante toda la gestación y se tendrá que diferir su uso a partir del momento del posparto. Hablemos de la cirugía. Podemos realizar una mastectomía y con posibilidad de reconstrucción inmediata. El tratamiento conservador será factible si es posible completar el tratamiento con radioterapia una vez finalizada la gestación y en un plazo de tiempo no superior a 7 semanas. También se acepta ya la técnica de biopsia de ganglio centinela, siempre que sea con marcaje de isótopo radioactivo. Queda absolutamente prohibido el uso de colorantes por su riesgo de anafilaxia. En cuanto al tratamiento quimioterápico, hay que valorar el riesgo de teratogenicidad. En primer trimestre, entre semanas 5 y 10, se multiplica por 5 o 6 veces el riesgo de malformaciones. Sin embargo, a partir de las 11 semanas parece que disminuye la frecuencia de malformaciones, pero que aumenta el riesgo de retraso de crecimiento y de prematuridad. Los fármacos quimioterápicos que se pueden manejar son 5-fluoracilo, doxorubicina y ciclofosfamida en segundo y tercer trimestre. El metotrexate no debe utilizarse, es abortivo y da malformaciones. Y los taxanos también serían fármacos seguros, pero con menor nivel de evidencia.
Las dosis se tienen que dar según peso y actualizar en cada visita. El tratamiento quimioterápico debería incluir antraciclinas, ciclofosfamida y taxanos, de forma secuencial similar a las mujeres no embarazadas. Si una paciente es candidata a neoadjuvancia, debería hacerla siempre. Siempre después del primer trimestre y habitualmente con FAC o AC seguido de Taxol. En caso de iniciar tratamiento en segundo trimestre, el Taxol se podría administrar en el posparto, puesto que existen menos datos en cuanto a su seguridad fetal. Se puede iniciar la quimioterapia a partir del segundo trimestre del embarazo, cuando se completa la organogénesis, hasta la semana 35 de gestación, suspendiéndolo 2-3 semanas antes del parto. En cuanto a las terapias biológicas, no deben utilizarse. Pueden producir anhidriamnios y oligoamnios en la gestación, porque hay una afectación del desarrollo renal fetal. En cuanto a la radioterapia, no debe utilizarse durante la gestación. Hay que hacerla una vez que ya ha tenido lugar el parto. No es seguro su uso en cuanto al feto, ya que los tejidos fetales son muy sensibles a los efectos de la radiación. Los retrasos en la radioterapia adyuvante que excedan las 7 semanas en las mujeres que no reciban terapia sistémica puede cambiar y afectar los resultados maternos. Aumenta el riesgo de recidiva local y en estos casos no es posible el tratamiento conservador quirúrgico. En cuanto a la hormonoterapia, no se deben utilizar antiestrógenos durante la gestación. El tamoxifeno puede producir un síndrome de Goldenhar, genitales ambiguos y aborto, y no hay suficiente información sobre el uso de inhibidores de aromatasa. Y en cuanto a la gestación, hay que valorar el momento de la finalización de la gestación para cumplir con el plan terapéutico en los plazos de tiempo adecuados. Hay que intentar llegar a la semana 37. La toma de decisiones ha de ser conjuntamente con los neonatólogos. Es necesario realizar maduración pulmonar fetal porque hay mayor riesgo de parto prematuro. Y es posible la vía vaginal, aunque la mayoría de publicaciones y series habitualmente domina más el parto por cesárea. El haber sufrido un cáncer de mama no contraindica la lactancia materna, pero no es posible en caso de estar recibiendo tratamientos con radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia. El mayor riesgo fetal de las pacientes en tratamiento por cáncer de mama durante la gestación es el retraso de crecimiento. Mención aparte el riesgo de prematuridad, pero que es debida a la iatrogenia. ¿Y qué tenemos que comentar sobre la interrupción de la gestación? Pues que no supone una mejora en la supervivencia de estas pacientes ni tiene influencia en el curso de la enfermedad, que la interrupción del embarazo no mejora el pronóstico de la enfermedad, que se podría plantear si son posibles daños fetales por tratamiento o rápida progresión de la enfermedad, y que podría considerarse prudente interrumpir gestaciones de primer trimestre y poder continuar el tratamiento estándar, ya que podrían faltar muchas semanas de gestación para poder cumplir todas las etapas necesarias de tratamiento. Pero todo ello tiene que ser con una buena información y decisiones compartidas con nuestras pacientes. Os dejo aquí una tabla de resumen de este artículo de Roxana Schwab, en el que plantea en primer trimestre una interrupción legal de embarazo, en segundo trimestre la necesidad de mastectomía y en gestaciones de más de 36 semanas plantear siempre iniciar tratamientos después del parto. Aquí también tenéis el resumen de las recomendaciones de plan de diagnóstico y tratamiento de las guías del NCCN, que son muy parecidas a lo que he estado presentando yo durante toda la sesión. Y aquí otra publicación de Vera Walters donde establece las recomendaciones en lo que se refiere al control del embarazo. Queda clarísimo que se debe determinar desde el primer momento la fecha prevista del parto para poder ajustar el plan de tratamiento, que durante la cirugía es imprescindible realizar una monitorización fetal y también valorar la maduración pulmonar fetal previa porque se aumenta el riesgo de desencadenar un parto prematuro, que para la quimioterapia es imprescindible realizar de forma seriada ecografías fetales, Dopplers y controlar la longitud cervical por el riesgo de parto prematuro, y que el parto debe de ser tras 2-3 semanas desde el último ciclo administrado de quimioterapia. El parto
debe intentar realizarse a partir de la semana 37 y solo indicar un parto prematuro por indicación obstétrica, no en relación al tratamiento del cáncer de la paciente. Y que este recién nacido después tendrá que realizar controles neonatales por un riesgo aumentado de cardiotoxicidad por antraciclinas y que en caso de producirse el parto antes de las 2-3 semanas recomendadas desde el último ciclo de quimioterapia, habrá que valorar el riesgo de toxicidad hematológica. Queda absolutamente contraindicada la lactancia materna si la paciente va a realizar quimioterapia. Hablemos del pronóstico materno, pues durante mucho tiempo se ha considerado que el cáncer de mama durante el embarazo empeora el pronóstico. En la mayoría de series históricas, los estadios de la enfermedad son más altos en las mujeres embarazadas que en las no gestantes, y esto implica una evolución más desfavorable. Pero cuando se revisa detalladamente se observa que el peor pronóstico viene motivado por la edad de las pacientes, el retraso diagnóstico y no por la propia gestación. Así pues, el cáncer de mama asociado a gestación no presenta una evolución más desfavorable que el cáncer de mama fuera del embarazo cuando se evalúa estadio por estadio. Y en cuanto al pronóstico fetal, en las series publicadas no hay malformaciones, no hay metástasis en el feto, sí algún caso de metástasis en placenta sin repercusión fetal, y que la mayoría de complicaciones son atribuibles a la prematuridad y con frecuencia una prematuridad por iatrogenia. Como conclusiones, el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente durante el embarazo y la lactancia, que la ecografía es la primera opción en el estudio inicial, que es muy importante la exploración física de las embarazadas, sobre todo a partir de 35 años, que haya mayor dificultad en el diseño de los tratamientos cuando se diagnostica el cáncer de mama en primer trimestre y que ahí podría plantearse una interrupción del embarazo, que el cáncer de mama durante el embarazo y la lactancia presenta unos perfiles biológicos más desfavorables, que los protocolos terapéuticos deben ser los mismos que para las pacientes no gestantes, que no es útil el aborto terapéutico para mejorar el pronóstico, que la quimioterapia se puede utilizar con seguridad a partir del primer trimestre, que no se puede hacer radioterapia, que no es posible utilizar nuevas terapias biológicas ni tampoco hormonoterapia, y que las tasas de supervivencia son parecidas a la de la población general ajustadas por estadios. Y que es muy importante el manejo multidisciplinar y el apoyo psicológico de la paciente y de su entorno.